A continuación presentamos A través de la Biblia. En la conducción, Pablo Guedes. Bienvenidos. Dios bendiga a todos los hermanos, buenas noches, permiso para entrar en sus casas con este programa a través de la Biblia. Que Dios bendiga a todos los hermanos que están en la escucha. Se nos viene el frío de nuevo, hubo unos días de calor acá en Rivera, y se nos viene el frío nuevamente. Hermanos, nosotros, como ya venimos varios viernes estudiando el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, venimos mostrando todo el Sermón del Monte, queremos desmenuzar todo. Y hoy llegamos y damos un paso más, hermano. Hoy tenemos un tema totalmente doctrinal. Nosotros sabemos que no es todo el mundo que está acostumbrado con un estudio expositivo de la palabra de Dios. Hoy nosotros vamos a engrosar un poco más, como decimos comúnmente. El tema es un tema un poco más difícil para entender a aquellos que no tienen estudio expositivo, que nunca les enseñaron un estudio profundo de la palabra de Dios sobre un pasaje. Nosotros, por ejemplo, estamos agarrando hoy Mateo capítulo 5, ya venimos desmenuzamos las bienaventuranzas, mostramos nuestra influencia como sal y luz de la tierra, y vamos a seguir. Y a veces, al no estar acostumbrado con este estudio más profundo, muchas cosas nos parecen extrañas, hermano. Y no se preocupe que usted, si le pasa esto, no es el único. Yo cuando empecé a estudiar las profundidades de la Biblia, empezar a navegar más profundo en la palabra de Dios y empecé a estudiar prédicas expositivas, estudios expositivos, muchas cosas me parecieron muy extrañas, hermano. Pero con el tiempo la mente se va abriendo, el Espíritu Santo nos va revelando y nosotros vamos entendiendo y comprendiendo los estudios y entendiendo más sobre la palabra de Dios. Hermanos, en esta noche entonces nosotros queremos orar. Ya mi WhatsApp está a las órdenes, es más 598 93 71 45 40. Vamos a orar, hermano, así como usted está. Señor, en este momento abrimos tu palabra, Señor, para entrar en el hogar de familias, Señor, de personas que están buscando, Señor, tu palabra, porque tu palabra es reveladora, porque tu palabra nos lleva por un camino diferente. Señor, tu palabra nos abre, Señor, la mente y el corazón para entenderte y comprenderte, mostrar quién somos y entender qué realmente somos y cuál es nuestra función en este mundo, Señor. También tenemos hermanos enfermos, pasando luchas y dificultades, Señor, que tú puedas, Señor, con tu mano sanadora, Señor, cruzar por la vida de ellos, Señor. Te agradecemos por todo lo que ha hecho, por lo que va a hacer, y entregamos todo en tus manos, Señor, y que sea hecha tu voluntad, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, realmente el tema de hoy es rico, es muy lindo, pero es un poco complicado cuando nosotros entramos a la profundidad del estudio, de la profundidad realmente reveladora, lo que quiere decir. Entonces yo quisiera que ustedes fueran abriendo sus Biblias ahí en Mateo capítulo 5, verso 17. Vamos a ir hasta el 20 en un principio para nosotros ir desmenuzando, hermano, desmenuzando lo que significa la palabra de Dios, para nosotros entender realmente lo que está sucediendo ahí. Recuerden que Jesús está en el monte de las bienaventuranzas, ahí a las orillas del mar de Galilea, dando un sermón, enseñando a un pueblo, porque no estaban allí como en el comienzo del estudio del capítulo 5. Les expliqué que ahí no estaban solo los discípulos de Jesús. Vino mucha gente de muchos lados, había un grupo de fariseos, escribas ahí junto también. Y él estaba dando un estudio, hermano. Él mostró, como nosotros vimos, las primeras 4 bienaventuranzas, la relación con Dios. Las 4 próximas vimos la relación con nuestros semejantes, con los demás. Nosotros también entendimos en el verso 10 del capítulo 5 de Mateo la persecución que hay por las personas tener un cambio de carácter, un cambio de personalidad. Vemos cuánto nos persigue, blasfeman de nosotros. Y después entramos en el verso 13 y 14 y hablamos de la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora Jesús engruesa más su sermón, empieza a hablar más firme porque él se entra a revelar
¿Quién es que está hablando? ¿Quién es que está dando este discurso tan diferente, tan extraño para aquel tiempo? Nosotros cuando entramos en las bienaventuranzas hubo muchas preguntas. Lo que significa ser pobre en espíritu, tener sed y hambre de justicia. Pero más que eso, la palabra bienaventuranza, Macario, es aquella felicidad interna que nosotros tenemos. Muchas veces, muchas personas también quedaron con duda de lo que significa, cómo tener tantos problemas alrededor. Pero nosotros estar tranquilos, dentro de nosotros estar felices, gozosos. Nosotros hablamos eso, y eso era un mensaje diferente. Jesús llega con una doctrina diferente, con algo que el pueblo no estaba acostumbrado a escuchar, y algo que realmente el sistema farisaico no estaba acostumbrado a predicar, y realmente muchos de ellos no conocían. Nosotros cuando miramos Juan capítulo 3 vemos Nicodemo yendo a charlar con Jesús y preguntar sobre la vida eterna, que era necesario para ganar. Entonces el sistema estaba corrompido en aquel tiempo y yo estaba estudiando en casa, hermanos, y realmente lo que se vivía, lo que Jesús vivió en aquel tiempo no está muy lejos de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, hermanos, vamos al verso 17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantara uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, esto será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que las de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano, nosotros podíamos comenzar y quería comenzar un poco diferente. Vamos a pedir al director de la radio una canción y usted lea nuevamente ese pasaje y nosotros volvemos en lleno para nosotros navegar profundamente y ver lo que Jesús está hablando ahí. Que Dios bendiga a cada uno. Escuchamos una canción y volvemos, hermano. Esa es mi medicina, la palabra de Dios. No vuelve a Dios vacía la palabra de Dios. Es espíritu y vida. Purifícame, purifícame en tu palabra. Amén, hermanos, demos ese momento para nosotros meditar. Y realmente estaba estudiando este pasaje de Mateo capítulo 5, verso 17, y mirando todo lo que nosotros veníamos estudiando, hermano, y traté de hacer un resumen, y quiero ser más puntual y que todo el mundo entienda, hermano. Y mi WhatsApp está a las órdenes, más 598 93 71 45 40. Aquellos que quieran mandar su audio, aquellos que quieran mandar un saludo, sacar las dudas, preguntar. Sabemos que este tema de hoy puede generar muchas dudas, hermano. Dice así en el verso 17: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Jesús está dando su sermón, hermano.
Pero nosotros, como hablamos en el comienzo, allá cuando nosotros empezamos Mateos capítulo 5, verso 1, nosotros hablamos de algunos sistemas religiosos que había en aquel tiempo y que Jesús confrontaba. Nosotros hablamos del sistema farisaico, de los saduceos, de los escenos y de los celotes. Ahora Jesús tiene frente de él un sistema religioso, los fariseos, los escribas. Ellos hablaban todo el pueblo, ellos eran transmisor de la ley, hermano. Pero está pasando algo. Ellos transgredían la ley y ellos agarraron pasajes bíblicos, hermano, y pusieron cosas pesadas sobre el pueblo que el pueblo no soportaba. Pero por otro lado, el sistema, la religión, la palabra de Dios ya no era zeta en el pueblo, hermano. Ya el pueblo estaba cansado. Y esto nos trae a la memoria algo que está pasando hoy. Aquellas personas que salen a evangelizar, aquellas personas que llevan la palabra, pueden hablar claro cómo está siendo rechazada la palabra. Y sabemos que Satanás está trabajando y esto es real, pero también sabemos que a veces nosotros estamos poniendo cargas que no son reales. Estamos agregando cosas en la palabra de Dios que no son reales. Y muchos malos testimonios también alejan las personas. Y Jesús habló esto, como nosotros vamos a entender. Pero por el otro lado, hermano, esa doctrina extraña que Jesús está predicando, porque era extraño para aquel tiempo, había otro grupo enfrente, hermano, que estaba deseando que el Mesías viniera y rompiera con todos los mandamientos del sistema farisaico, porque era imposible soportar, hermano. Pero Jesús les larga una palabra interesante: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino a sacar nada de la palabra de Dios. Jesús no vino a menospreciar la palabra. Jesús no vino a poner la ley por debajo. No. Jesús vino a poner la ley de Dios donde ella tenía que estar, en lo más alto y sublime. Es la palabra de Dios. Ahora los fariseos están viendo una doctrina diferente, que ellos no conocían, que ellos no entendían, que ellos no cumplían. Y Jesús llega con un principio diferente y con este sermón del monte, hablando del carácter del cristiano, cómo debe ser con Dios, cómo debe ser con el prójimo y nuestra influencia como sal y luz de la tierra. Y los fariseos estaban mirando toda esa doctrina extraña y pensaban en sí: ¿será que Jesús vino para abrogar la ley, para romper con la ley, para destruir la ley? Y cuando nosotros miramos esa palabra abrogar o no cumplir o destruir, esa palabra viene del griego katalú. ¿Qué significa esto? Que ellos pensaban que él venía para destruir, para demolir, para poner abajo. Es algo parecido con cuando nosotros demolimos una casa, hermano. Pero Jesús dijo: yo no vine para abrogar. No es ese el sentido de la palabra. Yo no vine para abrogar, yo no vine para destruir la ley. Yo vine ¿para qué? Para cumplirla. Nosotros podemos ver en un sentido figurado de esta destrucción. Nosotros podemos ver en Romanos 14:20, en Hechos 5:38, en 2 Corintios capítulo 5, verso 1. Nosotros podemos ver ese símbolo de destrucción. Pero Jesús no viene para destruir, Jesús viene para cumplir. Jesús es la ley en sí mismo. Dice: no penséis, no cruce por vuestras mentes. Salgan de esa religión externa que ustedes viven. Salgan de esa doctrina externa que ustedes viven. Cambien sus pensamientos, no penséis. Jesús es el propio Dios. Él sabe lo que ellos están pensando. Ellos saben lo que hay en sus mentes. Hoy nosotros sabemos el sistema religioso está consumiendo y corrompiendo muchas cosas, pero Jesús sabe, y no penséis que Él vino para derribar la ley. No, Él vino para cumplir. Cuando nosotros hablamos de la ley y los profetas, nosotros sabemos que el Viejo Testamento hay 333 profecías sobre Jesús, hermano. La ley habla sobre Jesús. Los profetas profetizan la revelación de Dios. Todo el Viejo Testamento apunta hacia dónde, hacia Jesús. Ahora, el Nuevo Testamento, hermano, habla 12 veces sobre la ley y los profetas. Hace énfasis en la ley y los profetas, hermano. Jesús es todo el Viejo Testamento escrito en él, hermano.
¿Es interesante? Sí, es muy interesante. Mire dos pasajes interesantes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento hablando de todo esto, del cumplimiento de Jesús. Y por eso les digo, y vamos a entrar en un campo complicado y difícil de entender dentro de un rato, hermano. Y nosotros tenemos que tener conciencia de lo que estamos hablando y de lo que la Biblia está revelando. Jesús no vino para destruir. La ley estaba por abajo. La ley estaba menospreciada en el pueblo. El pueblo no quería saber de la palabra de Dios, hermano. Era una carga imposible de cargar. Los representantes de la ley, los transmisores de la ley, así como los escribas escribían y los fariseos dictaban oralmente la ley, ellos pusieron en jaque, pusieron una carga sobre la ley que no era necesario. Hoy nosotros dentro de un rato vamos a hablar el peso que muchas personas, muchos que se dicen maestros de la palabra pusieron sobre la palabra y que es difícil de cargar, hermano. Mire, nosotros hablando del Nuevo Testamento y el cumplimiento de la ley y los profetas. Abra sus Biblias, hermanos, conmigo ahí en Lucas capítulo 16, Lucas 16, 16. Para nosotros entender, nosotros tenemos que tener un pensamiento firme, hermano, para, como dice, no enredarnos en el tiroteo, para nosotros tener una visión fija. Mire lo que dice Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan para entrar ¿dónde? En la vida eterna. Pero dice la ley y los profetas era hasta Juan. Juan el Bautista fue el último profeta que hubo, hermano. Hasta ahí la ley era para ser cumplida. Nosotros no hacemos parte del Viejo Testamento. La ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta ahí. Ahí se termina el Viejo Testamento. Mire otro pasaje interesante en Lucas capítulo 24, verso 27. Mire qué interesante, hermano. Nosotros no podemos sacar su texto de contexto para usar como pretexto. La ley, los mandamientos de Dios son claros. Mire lo que dice Lucas 24, 27. Lucas capítulo 24, verso 27 dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en toda escritura los que de él decían. Este pasaje es interesante porque Jesús viene con los caminantes de Maús. Si nosotros leemos el verso 25, 26 y llegamos al 27, nosotros tenemos la idea de lo que Jesús está hablando. Dice así en el 25, entonces él dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús fue crucificado, Jesús resucita, Jesús ahora está en espíritu y les dice así: ¿por qué están confundidos con lo sucedido, con la crucificación? ¿Por qué están confundidos? Y les muestra el Viejo Testamento como apunta todo lo que tiene que suceder. Es interesante, es maravilloso, hermano. Nosotros tenemos que entender, hermano, que Jesús cumplió el Viejo Testamento y esto es importante para abrir nuestra mente para el Nuevo Testamento, hermano. El Viejo Testamento, hermano, Moisés, los 10 mandamientos y comienza ya con los 10 mandamientos de Moisés y transcurre por los estatutos, hermano. Fuera de los 10 mandamientos hay aproximadamente 613 mandamientos en el Viejo Testamento, hermano. Transcurre y esos mandamientos están divididos en 3 principios, en 3 leyes, hermano, en 3 leyes principales. Si nosotros miramos, el Viejo Testamento está compuesto de una ley moral que es para todos, que son los 10 mandamientos. La ley moral, los 10 mandamientos son para todos. Ahora esas 2 tablas de piedra tenían una división. En un lado de las tablas había 4 mandamientos principales. Y esos 4 mandamientos tenían que ver con la relación de qué? De nosotros con Dios. Las 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, la primera tabla
tenía 4 mandamientos. Nosotros no vamos a citar todos acá. Tenía 4 mandamientos que se dedicaban a la relación con Dios. Y los próximos 6 mandamientos se dedicaban a la relación de nosotros, entre los hermanos, nosotros con el prójimo, nosotros con las personas que nos rodean. Entonces, esa ley moral era para todos nosotros, y nosotros vamos a ver cómo nosotros abrazamos parte de esa ley moral también. Nosotros tenemos que entender también que había una ley judicial, hermano, pero esa ley judicial era solo para el pueblo de Israel, era solo para el pueblo de Israel. Y lo que significaba esta ley moral era para que Israel fuera diferente de los otros pueblos. Estas corregían su conducta. Por ejemplo, ¿cuál, hermano? Una ley moral. El adúltero y la adúltera, ¿qué tenía que hacer? Eran apedreados hasta la muerte, ¿verdad? ¿Cuántas ley moral había? El pueblo de Israel tenía que circuncidarse. ¿Cuántas ley moral nosotros podemos encontrar? Tenían que lavarse las manos para comer. Leyes morales, como si aquel que adorara a otro Dios tenía que morir. Una ley moral para el pueblo de Israel ser diferente. El pueblo de Israel tenía una ley moral que ellos tenían que subir a adorar a Dios. ¿A dónde? A Jerusalén, al templo. Imagínense si nos agarrara esa ley moral hoy y nosotros tuviera que pagar un avión para ir a Jerusalén a adorar a Dios. Esa ley era para Israel. Imagínense si nosotros tuviéramos que apedrear a los adúlteros y las adúlteras hoy. ¿Será que nos sobrarían piedras, hermano? La ley moral era para el pueblo de Israel, era para ellos cumplir. Cuando un sacerdote entraba en el santuario, ¿qué él tenía que hacer antes? Purificarse. Porque si él entraba en pecado, ¿qué pasaba? Moría. Eso era para él, era una ley moral, era una ley restrita moralmente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los hombres de Israel no podían casarse ¿con qué? Con mujeres extranjeras. Era una ley moral, era para ellos. ¿Cuántas cosas, hermano? Era para ellos. También había una tercera ley, la ley ceremonial. Tenía que ver con la adoración a Dios. Había un sistema de adoración que era solo para el pueblo de Israel, hermano. Como por ejemplo, sacrificar animales, cordero, palomas en símbolos de paz. ¿Cuántas cosas nosotros vemos que subían anualmente al templo en Jerusalén para sacrificar? Sacrificios de paz, sacrificios de perdón de pecados, sacrificios de purificación. ¿Cuántos sacrificios? Más este sistema ceremonial que era para Israel, Jesús los cumplió. Cumplió los 3 sistemas, tanto la ley moral. Jesús adoró solo a Dios. ¿Cuál era el primer mandamiento? Adorarás a tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. El segundo mandamiento de los 10 mandamientos, ¿cuál era? No tomarás el nombre de Dios en vano. Jesús cumplió. Jesús también cumplió con la ley judicial, que era solo para Israel. Cumplió con las leyes. Pero también en Jesús ya viene naciendo un nuevo mandamiento. También las leyes ceremoniales Jesús cumplió. Acuerden cuando Jesús era un adolescente y subió al templo con sus padres. Sus padres subieron a adorar en el templo y Jesús estaba allí predicando entre sus sacerdotes. Jesús cumple las tres leyes. Las 3 leyes Jesús cumple en sí mismo, hermano. Y también cuando nosotros miramos el Viejo Testamento y miramos a Jesús, vemos Jesús cumpliendo paso a paso todo, hermano. Pero Jesús ya viene también dentro de él naciendo un Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver, hay 5 pasajes interesantes en la Biblia que muestran que Jesús cumple el Nuevo Testamento. Uno de ellos es el que nosotros leímos recién, Mateo 5:17. Otro es Lucas 24:27. Ahora yo quería leer con ustedes otro pasaje que es Lucas 24:44. Mire qué interesante que habla, hermano. Dice Mateo 24:44. Dice así: y les dijo, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas, en los salmos.
mire cómo Jesús está tomando, abrazando todo el Viejo Testamento, la ley de Moisés, los profetas, todo lo que los profetas profetizaron, todo. Imagínense que la profecía empieza ya en Génesis, cuando dice que la simiente de la mujer, ¿qué? La serpiente picará la simiente de ¿qué? De la mujer, hablando del Mesías, que habría de venir. Comienza en Génesis. Jesús está abrazando todo, ya está Malaquías. Jesús está, mire, nosotros podemos leer de nuevo, hermano. Y les dijo, estas son palabras que les hablé. Jesús está mostrando y hablando al pueblo que Él es el cumplimiento de la ley. Dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los 10 mandamientos, pero Moisés también, a partir de los 10 mandamientos que dijimos, vino la ley judicial. Moisés dio la ley judicial al pueblo para ser un pueblo diferente de todos los otros pueblos, leyes que solo el pueblo de Israel tenía, y también le dio una ley ceremonial, cómo debían adorar a Dios, cómo debía ser la representación. Las mujeres no podían entrar al templo, a la parte principal del templo, solo hombres podían entrar. ¿Y a dónde estaba el arca del pacto? ¿Quién podía entrar? Solo los sacerdotes, hermano. Había una tribu de levitas, cada tribu tenía su función, eso era para Israel, pero Jesús cumple todo eso. Jesús cumple y encierra todo eso. Dice, dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Mire, Jesús ya fue crucificado. Vamos a ponernos donde estamos en este momento en la Biblia. Jesús fue crucificado. Ahora Él te está hablando. Él está hablando con sus discípulos. Todo lo que Él habló antes, estando con los discípulos y estando con el pueblo, y les dijo, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Qué salmos? Hay 3 salmos que salen fuera de todos los salmos. Es el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. El Salmo 22, yo di un estudio acá sobre esos salmos. El Salmo 22, ¿cuál es el símbolo del Salmo 22? El símbolo del Salmo 22 es la cruz, hermano. El símbolo del Salmo 23, ¿cuál es? El cayado, el buen pastor. Y el Salmo 24, ¿cuál es el símbolo? Es la corona, el rey, Él es glorificado. Se cumple todo en Él, hermano. Se cumple todo en Él. Pero hay otro pasaje, hermanos, muy rico y muy interesante que está en Hebreos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 7, hermano. Hebreos capítulo 10, verso 7. Hermanos, si hay duda, vayan mandando los mensajes que nosotros volvemos a explicar. Acá no hay problema, somos todos familia, hermano. Dice así, mire lo que dice el Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está, ¿qué? Escrito de qué? De mí. Pero si usted va un paso hacia atrás, mire lo que dice el verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio o ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocausto y expiación por pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. ¿Qué les hablé recién, hermano? El pueblo de Israel tenía que sacrificar continuamente cordero, sacrificio de paz. No, Dios preparó un cuerpo. Dios vino a un cuerpo humano y sacrificó por todos nuestros pecados, hermano. Dios es maravilloso, hermano. Dios es interesante. Hay un pasaje que me gusta mucho. Yo no voy a leer porque muchos de ustedes conocen, que está ya en Juan capítulo 19, verso 30, cuando Jesús dice así, consumado es. ¿Qué significa consumado? La palabra telestai, hermano, se terminó. Hasta acá se cumplió. Esa palabra telestai, hermano, quiere decir todo fue cumplido en mí. Hermano, para ver un Nuevo Testamento, ¿qué tiene que hacer el que escribe el Nuevo Testamento para nosotros recibir las promesas del Nuevo Testamento? Para ti recibir una promesa del Testamento, el que escribió el Testamento tiene que morir. No es esa la ley. Entonces él dijo, telestai,
consumado es, se cumplió todo en mí. Ahora es un Nuevo Testamento, para que los que creen en mí reciban ese Nuevo Testamento. Miren, nosotros hablando de ese consumado, mire qué interesante, y ahí sí quiero mostrarle algo divino, hermano. Divino, hermano. Por eso la palabra de Dios es maravillosa. Abran conmigo la Biblia ahí, hermano. Es maravilloso. Vamos a leer Biblia hoy, hermano. Yo quiero hablar poco realmente, hermano, y leer mucha Biblia, porque si alguien me acusa que yo estoy hablando blasfema, van a tener que derribar muchos versículos bíblicos. Por eso era la intención hoy de leer muchos versículos bíblicos. Mire, hermano, lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Y después nosotros vamos a dar una reflexión y meditar sobre esto. Mire qué interesante lo que dice Romanos 10:4, hermano. 10:4. Dice, Romanos capítulo 10, verso 4. Mire lo que dice, hermano. Porque el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo. No soy yo que estoy diciendo, hermano. Para justicia a todo aquel que cree. Dice, el fin de la ley es ¿qué? Es Cristo. Y termina hablando de creer, está hablando de fe. Si nosotros vamos a Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Ahora yo voy a hablar algo que muchos me van a apedrear. Muchos están confundidos, hermano. La ley no salva a nadie, hermano. ¿Serio, hermano Pablo? Serio. La ley no salva a nadie. ¿Y para qué yo tengo que leer la Biblia y tengo que aprender la Biblia, hermano Pablo? La Biblia funciona como un regulador de tu vida, hermano. Yo te pregunto si estás yendo para Montevideo, dirigiendo, y vas leyendo en los carteles, 100 kilómetros de Tacuarembó, en la ruta, en kilómetro tal, están construyendo los puentes, cuidado, curva, no andes más de 60 kilómetros, ¿eso te conduce a Montevideo? No, eso lo que te hace es dirigir bien y prudentemente sobre el camino. Quien te lleva a Montevideo, quien es el vehículo. Bueno, yo quiero decirte que la ley sirve para alertarte en el camino y mostrar quién tú sos. Pero quien te salva y te conduce es Jesucristo. Muchos van a apedrearme en este momento y estoy preparado. ¿Sabe por qué quiero decirte eso? Porque yo he recibido críticas en esta radio, no de los directores de la radio, porque hablé que el diezmo no salva a nadie y el diezmo no es obligación. Yo no estoy obligado a nadie. ¿Es prohibido dar diezmo? No, hermano. No. No vamos a confundir las cosas. Yo estoy hablando que tú no estás obligado a nada, hermano. Porque quien te conduce es Jesús. Ahora, cuando Jesús está en tu vida, llega el amor, llega el discernimiento, llega la templanza, la paciencia. Entonces tú miras tu iglesia, tú miras tu pastor, ayudando a la viuva, el huérfano, un sistema evangelístico que se está... ¿Por qué no dar el diezmo? Tú tienes todo, hermano. Tú tienes a Cristo. ¿Por qué no dar el diezmo? Más nunca des, y nosotros vamos a llegar ahora ahí. Tranquilo. Vamos, a veces yo me adelanto, hermano. Mire, nosotros hablando de eso, yo no voy a leer todos los pasajes que yo tengo para hablarles, hermano. Pero, por ejemplo, tú agarras Gálatas capítulo 3, verso 10. Dice que la ley te condena, hermano. La ley te mata. La ley te arruina la vida, hermano. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que Jesús es vida. Entonces cuando la ley mataba, recuerda de la tribu de Core cuando fueron consumidas por la arena. Elí, Ofni y Fineas fueron muertos en el mismo día. ¿Por qué? Porque fueron contra la ley. La ley condena, la ley mata. Por eso el fin de la ley es Cristo. Hoy nosotros no tenemos que hacer sacrificio de nada, hermano. Nosotros solo tenemos que amar a Cristo. Nosotros tenemos que entregarnos a Cristo. Si tú lees Gálatas capítulo 3, verso 10, vas a ver que la ley condena. Y si tú lees Santiago capítulo 2, verso 10, todos nosotros transgredimos la ley. Todos nosotros estamos muertos en delitos y pecado. Pero ahora terminó la ley. Nosotros vivimos, ¿por qué? Por gracia, por el amor de Cristo. Y ahí sí quiero leer con ustedes un pasaje clave. Y un pasaje que
No importa cuántos me tiren piedra, lo importante es que estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso les dije que el tema hoy era muy doctrinal, hermano. Abran conmigo sus Biblias porque necesito mostrarles algo. Ahí en Romanos capítulo 3, versos 19 y 24. Hermano, si nosotros entramos a estudiar Romanos y Hebreos a profundidad, nosotros sí vamos a entender muchas cosas que muchas veces no nos explican y nos tienen escondidas. Habla sus Biblias ahí en Romanos capítulo 3. Mire qué dice, hermano. Yo sé que si yo leyera todo esto era más entendible, pero agarré el médulo del capítulo 3 de Romanos, la médula espinal ahí para mostrarle. Vamos a empezar el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué les hablé recién? La ley nos muestra quién somos, pero empieza diciendo 19 así. Yo quiero que ustedes entiendan esto que es importante. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quién está bajo la ley? Nosotros recién hablamos de la ley moral y la ley judicial y la ley ceremonial. La ley moral es para todos nosotros, pero la ley judicial y la ley ceremonial era ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Ellos estaban bajo la ley. Ellos estaban bajo la ley. Por eso el sacerdote entraba en el templo. ¿De qué forma? Con una piola atada en la pata, porque si entraba no estaba puro, moría. Recuerda, hermano, cuando María murmuró de Moisés. ¿Qué pasó? Le salió lepra. Tú hoy, ¿cuántos de nosotros murmuramos y nos enojamos con alguno? Pero no nos sale lepra. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia de Cristo. Y ahora les voy a hablar de eso. Para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo juicio de Dios. El mundo va a quedar bajo juicio de Dios por la ley, no por Cristo. La ley condena. Cuando nosotros vayamos allá, Apocalipsis 20, verso 12 hacia abajo, lo que nos condena es la ley, no Cristo. Ahora nosotros tenemos que entender ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. A veces yo veo personas se glorifican porque no adulteran, porque esto. No, hermano, no importa tus actos externos, importa tu interior. Los fariseos se glorificaban porque hacían largas oraciones en las plazas. Los fariseos ponían carga en el pueblo. Se glorificaban por lo externo. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Jesús llega con un nuevo mensaje, es un mensaje interno, como nosotros vamos a ver. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nosotros somos justificados, ¿por qué? Por la sangre del Cordero en la cruz. Entiendan eso, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra. Nosotros cuando abrimos la Biblia y vamos a Salmo 119, verso 105, dice que la palabra es ¿qué? Luz en mi camino y lámpara a mis pies. Ella te muestra el camino, pero ella no te justifica. Ella no te perdona de pecado. Quien te perdona de pecado es la sangre del Cordero. Quien te da la salvación es Jesucristo, hermano, no la ley. Pero miren lo que dice el 21. Vamos mirando. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora la ley se enterró. Ahora viene la justicia de Dios. ¿De qué forma? Testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo fue testificada la ley y los profetas? ¿Cómo la ley y los profetas fueron testificados? ¿Cómo fue cumplido? Dice el 22, la justicia de Dios por mediante de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. La ley fue confirmada ¿en quién? En Jesucristo. Ahora nuestra ley, ¿cuál es? Es la fe en Jesucristo. Mire que sigue diciendo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por lo cual todos pecaron y están destituidos de la gloria. Todos nosotros. La ley decía, tú no tienes cómo llegar a Dios. La ley nos condenaba. ¿Quién acá nunca murmuró? ¿Quién acá nunca tuvo un mal pensamiento? ¿Quién de nosotros
¿Recuerdan Jesús allá en Juan 8 cuando los fariseos llegan arrastrando a aquella mujer? Fue encontrada en adulterio. Y dice, debemos apedrearla. La ley de Moisés decía que debía apedrear. Y pusieron Jesús contra la pared. Eran sinvergüenza los fariseos. Los religiosos son sinvergüenza, hermano. Pusieron Jesús contra la pared porque la ley romana decía que no debían apedrear. Jesús estaba contra la pared. O rompía el mandamiento de Moisés y iba a favor de Roma, o cumplía la ley de Moisés y iba contra Roma. ¿Qué Jesús hizo? Se arrodilló y empezó a escribir en el suelo. ¿Qué escribió Jesús? Yo digo, hermano, por la fe que él escribió los pecados de cada uno de los fariseos. La ley. Los puso contra la ley porque la ley condena. Ustedes quieren apedrear a ella porque encontraron adulterio, pero ustedes cometen el mismo pecado porque adulteran contra Dios, enseñando preceptos y mandamientos que no cumplen, enseñando cosas que Dios no dijo. Y ahí, si tú lees Juan 8, sí, tú vas a ver que empieza a retirarse del más viejo, el más conocedor de la palabra, hasta el más joven, de vergüenza. Jesús los puso frente a la ley porque los condenó. Pero miren lo que dice en el 24. Siendo justificado gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. ¿Fuimos justificados qué? Gratuitamente. Gratuitamente. La gracia cayó sobre nosotros, hermano. Jesús pagó todo, gratuitamente. ¿Por qué tú tienes que pagar para un milagro? ¿Por qué tú tienes que pagar para ser bendecido? Eso no existe en la Biblia, hermano. Eso no existe en la Biblia, no existe, hermano. Me dijeron que yo hiciera un pacto con Dios para que Él me bendiga. Eso es blasfemia. 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 Tú no tienes que dar 100 gritos en las plazas para ser bendecido. No, Él pagó todo gratuitamente. ¿Sabe lo que reemplaza la gratuitamente ahí, hermano? Es amor. Él te amó sin tú amarlo. Él se colgó en la cruz porque Él te ama. No importa cuántas pedradas, cuántas veces escupimos pecando contra Él. Él te ama. Él se colgó amándote. ¿Recuerda cuando Jesús estaba en la cruz allí? ¿Cuál fue sus últimas palabras? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Son ignorantes, Padre. Perdónalos, yo los amo. El Padre podría decir, voy a tirar un rayo y matar a todos esos que te crucifican. No, Él estaba clamando, Él es nuestro abogado, Él nos ama. Pero mire lo que estamos hablando ahí. Vamos unas hojas hacia adelante, hermano. Mire lo que dice en Romanos 6:14. Mire para quedar más fuerte nuestro pensamiento. Romanos 6:14 dice así, dice la palabra de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo ¿qué? La ley. La ley. Sino bajo ¿qué? La gracia. Entonces nosotros no estamos bajo el Viejo Testamento. Estamos bajo la ley ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Nosotros no estamos bajo el Viejo Testamento. Nosotros no tenemos que cumplir con lo que el Viejo Testamento hacía. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Bien, hermano Pablo. ¿Y qué es la ley de Cristo, hermano Pablo? Vaya conmigo, 1 de Corintios, capítulo 9, verso 21. Vamos a ir desmenuzando. ¿Qué es esa? Que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. Mire lo que dice 1 de Corintios 9, 21, hermano. Para nosotros es rica la Biblia, hermano. A veces estoy con el hermano Pablo Moray, ya quiero mandar un saludo para ahí que te la escucha, allá en el penal, y estamos leyendo y desmenuzando la Biblia, y cuando la persona tiene hambre por la palabra, sus ojos se alumbran, su vida espiritual se alumbra, hermano. Mire que dice el 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pablo se está defendiendo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley ¿de qué? De Cristo. Pablo está diciendo, yo no estoy bajo la ley. Recuerda cuando Pablo fue justificado, dice, yo puedo decir que soy judío porque yo también fui circuncidado, pero también soy ciudadano romano. Ahora Pablo viene a predicar a los gentiles y hay una disputa allá con Pedro que quiere que circunciden. Hay una discusión. No, nosotros no vivimos como queremos. Nosotros solo no estamos bajo la ley ¿de qué? De la maldición. Nosotros estamos bajo la ley ¿de qué?
de Cristo. La ley de Cristo. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Entonces nosotros vamos entendiendo, hermano, lo que es esa ley de Cristo. A los que están sin ley, vamos a leer el 20. Me ha hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Mire qué interesante, hermano. Nosotros, mire que Pablo está rebatiendo, porque realmente los religiosos siempre nos van a perseguir, hermano. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. ¿Tú quieres que yo cumpla la ley? Pablo dice, bueno, yo voy y la cumplo la ley allá, pero yo no pertenezco a esa ley. Mire que Pablo dice, era un tiempo diferente, era un tiempo que todavía Pablo tenía que traer a aquellos religiosos fanáticos. Hermano, mire, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, para mostrarle la ley de Cristo, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Era un tiempo difícil. A veces yo me encuentro con religiosos, hermano, y que tengo que dar el diezmo, y que tengo que vivir de rodillas. Para, hermano, para un poquito. Tengo que vivir de rodillas orando. Para. No te olvides de tu interior. Primero está acá adentro. Jesús vino a predicar un nuevo mandamiento, no una ley externa, no una ley de sacrificios que veía el pueblo. Ahora Dios quiere que tú sacrifiques tu vida. Romanos 12:1, entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y que su culto sea con orden irracional. ¿Qué quiere decir orden racional? Cuando habla de raciocinio, ¿dónde está el raciocinio, ser humano? No es adentro. Los judíos hacían cosas sin pensar, hermano. Cuando los judíos iban a guardar el sábado, hermano, ellos tenían tremenda discusión. Lo que no era trabajar. Y ellos decidieron, pero días de discusión, hermano, y decidieron que trabajar era no cargar un higo seco, no cargar una pluma para hacer una lapicera. ¿Dónde dice eso? En la ley. Pero ellos iban agregando lo que les parecía. Ellos iban agregando que el día de reposo no debían prender fuego, no debían hacer eso, debían cocinar el día anterior para dejar el sábado. Empezaron a agregar cosas extrañas que no era bien así lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron la ley de una forma externa. Y Cristo viene que la ley se interpreta adentro, porque nosotros somos templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Leemos de nuevo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pablo está diciendo, hay unos que no tienen ley ninguna, pero yo me hago como si estuviera sin ley, no estando sin ley, porque yo tengo una ley dentro de mí, no externamente. Los judíos, la ley de ellos era para mostrar que era mejor que los otros, sino bajo la ley de qué, de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Y cómo Pablo iba a ganar a los que estaban sin ley? Y ahí está la médula. Ahí está la médula. Tú predicador, tú evangelista que me estás escuchando, ahí estaba. ¿Cómo Pablo iba a ganar? Haciendo oraciones largas en las plazas, poniendo carga en el pueblo, predicando lo que no era. No, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Iba a ganar tanto a los que tenían ley como los que no tenían ley. ¿De qué forma? Amándolos, siendo siervo, teniendo carácter, siendo humilde delante de ellos. Acuérdense de la discusión en la iglesia de Corinto, allá en 1 Corintios capítulo 1, cuando había aquella discusión, soy de Apolo, soy de Cefas, soy de Pablo, y Pablo llega tranquilo. ¿Quién murió por ustedes? ¿Fue Pablo? ¿Fue Cefas? ¿Fue Apolo? No, ¿quién murió? Fue Cristo. Y cuando Pablo llega a 1 Corintios capítulo 13, le habla del amor, el amor, la ley en Cristo parte adentro. Mire lo que dice Marcos capítulo 12, para mostrar la ley de Cristo. Marcos capítulo 12, vamos a ver la ley de Cristo cruda y desnuda. Ahora, hermano, la ley de Cristo es interesante. Mire Marcos capítulo 12, versos 30 y 31. Me encanta Marcos porque Marcos simplifica mucho. Mire lo que dice el verso
30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Y dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Mi hermano, cuando tú cumples esos dos mandamientos, el resto viene a caer, hermano. Porque no hay mayor mandamiento que esos. Porque cuando tú amas, hermano, el Espíritu Santo baja dentro de ti, hermano. El Espíritu Santo entra cuando tú entregas, cuando tú sufres por la causa, cuando tú amas. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. ¿De qué forma? Sacrificándome a mí mismo. Dios deja su trono, su lugar excelente, su lugar santo, y baja a este mundo. ¿Por qué? Por amor. Por amor. La ley es amor. La ley es amor. La ley del Nuevo Testamento es amor. Tú no tienes que hacer nada. Cristo murió por ti por amor. Ahora cuando tú lo amas, el Espíritu Santo entra dentro de ti, Juan 16:13, y te guía toda la verdad y te conduce, porque nosotros no somos capaces de cumplir con la ley. Nosotros no somos capaces, hermano. Entiendan eso, nosotros no somos capaces de cumplir con la ley. Jesús vino a abrogar la ley. No, Jesús vino a ponerla donde ella debía estar. ¿Y qué significa? Abra sus Biblias nuevamente en Mateo capítulo 5. Mire, hay algo interesante. En el verso 18, mire lo que dice: porque de cierto os digo. Esto confundió a los fariseos. El verso 18, porque de cierto os digo. Y si usted sigue estudiando, usted ve en el verso 22, Jesús dice, pero yo os digo. Miren el verso 28, pero yo os digo. El verso 32, pero yo os digo. En el verso 34, pero yo os digo. En el verso 39, pero yo os digo. En el verso 44, dice, pero yo os digo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estaba diciendo otra ley. Jesús estaba dando otro mandamiento. No, Jesús estaba poniendo la ley del Viejo Testamento en su debido lugar, en el lugar que le correspondía. Si nosotros miramos el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús dice, todo se va a cumplir. El Viejo Testamento se cumple en mí. Y el Nuevo Testamento se cumplirá ¿cuándo? Cuando Jesús venga. Porque todo el Nuevo Testamento apunta a amor. Amor. Y Cristo viniendo en las nubes, ¿para qué? Para buscar su iglesia. Mire de nuevo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota. La jota era la letra más pequeña e insignificante del alfabeto hebreo. Y la tilde era aquella acentuación que hacía diferencia entre letra y letra. Si lo más pequeño de la letra se cumple, como nosotros leímos recién que Jesús cumplió la ley de Moisés, cumplió la ley de los profetas y cumplió los salmos. Él cumplió todo. Ahora Él está escribiendo una nueva ley, una ley de amor, una ley de gracia, una ley que fue un regalo de Dios, y eso se va a cumplir. ¿Se va a cumplir cuándo? Cuando Él venga de nuevo y lleve su iglesia, su amada con Él. Aquellos que lo aman. Nosotros yo siempre uso un ejemplo así, hermano. Tú amas tu esposa, ¿verdad? O tú amas tu esposo. ¿Tú estás obligado a darle un regalo? ¿Tú estás obligado a tratarla bien? No. Es el amor que te conduce a eso. No es verdad. Es el amor que te conduce. Ahora la Biblia enseña que dice que Dios es amor y su Espíritu está dentro de nosotros. Entonces lo que nos lleva a cumplir la ley es el amor. Porque Él nos amó primero. Pero mire qué interesante que sigue diciendo, hermano. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cuando dice ahí muy pequeño, es que no se encontrará en el reino de los cielos. Él no estará. Cuán importante es enseñar y luchar para cumplir, hermano. Porque Jesús vino con una doctrina diferente. Mire lo que dice en el verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquier que matare será culpable de juicio.
No matarás, el acto externo. Pero mira lo que Jesús dice. Pero yo digo que cualquier que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquier que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquier que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. ¿Qué Jesús está diciendo a los fariseos? Ustedes entienden. Ellos agarraron la ley de Moisés, hicieron todo un teatro externo. Y Jesús dice, no, paren. La ley no es externa. La ley parte de adentro. Mire cómo dicen, pero yo os digo, cualquier que se enoje. En el 21 empezó a hablar de qué? De la muerte externa. Tú ves a otro matando, pero lo que está dentro de ti, ¿alguien ve, hermano? Alguien ve, tal vez tú sos un santo para todo el mundo. Tú llegas a la iglesia y te pones aquella máscara y ¡wow! ¡Qué bendición este hermano! Pero Jesús no está interesado en eso, hermano. Jesús está interesado, ¿dónde? Adentro. Los fariseos querían ser vistos por todo el mundo. Cintas largas, oración, los bam de la historia. Ellos ponían carga, ellos dictaban lo que la ley debía hacer, lo que no debía hacer. No hay muchos lugares así, parecido hoy. Dictan normas, se hace eso. Hay otras iglesias que enseñan que se debe guardar el sábado y se agarran Mateo capítulo 12 y empieza a leer Jesús rompiendo el sábado en pedazos y diciendo en el verso 8 que Él es el sábado, que Él es nuestro descanso. Y hay gente enseñando que se debe guardar el sábado. No, paren. Vamos a enseñar que la ley parte de adentro. Jesús dijo, mire, ellos decían que los fariseos imponían que no debían matarse. Pero ellos mismos eran sepulcros blanqueados. Por afuera muy bonito, pero por adentro gedían, olían mal. Y Jesús dice, no es solo matar. Es si tú te enojas con tu hermano, si tú te llenas de ira, si tú sos culpable de juicio, si cualquiera diga necio a su hermano, si menosprecias en tu corazón a tu hermano, tal vez lo tratas con falsedad. Lamentablemente en las iglesias hoy se habrá, bendición hermano, y se dan vuelta y dicen que se muere ese desgraciado. Para eso Jesús está hablando. Dice en su alma, una bendición. Yo me enojo muchas veces, hermano. Veo hermanos poniendo en el Facebook, en las redes sociales, una bendición mi pastor, y los veo murmurando de sus pastores, pero en las redes sociales, pastor, es una bendición. Son pecadores, son falsos y fariseos. Nosotros debemos ser claros y conscientes de lo que somos. Mire lo que dice el verso 27. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Ellos apedreaban, nosotros hablamos de Juan 8, ellos apedreaban los adúlteros. Ay, cómo es fácil pisar en el hermano que está en falta. Cómo es fácil pisar en tu hermano que está en pecado. Pero mire lo que Jesús dice en el 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya es adúltero con ella en su corazón. Ya está en juicio, está en falta dentro de su corazón. Los fariseos pisaban el adúltero, pero adentro de sí eran lobos rapaces, deseando a la mujer. Ofni y Fineas hicieron la casa de Dios una prostitución, pero ellos ponían carga en el pueblo sacaban las mejores carnes de la olla, eran falsos, hipócritas, fariseos, hermano. ¿Y cuántos hoy dicen en la iglesia y se glorifican, no deben adulterar, no deben robar, no deben mentir, pero sus corazones están llenos de ira? No es para acusar, hermano, es para llamar la atención. Que Jesús mira lo que está dentro. Jesús quiere un corazón y un interior limpio, porque nosotros hablamos de 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19, que el Espíritu, nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Tú piensas que el Espíritu Santo habita en corazones llenos de mugres, llenos de inmundicia, hermano? No. Pero no vamos a ser hipócritas acá, que vos ves una mujer, que las mujeres hoy andan casi desnudas, y es una lucha dentro del hombre, porque el 90% de nosotros, los hombres, tenemos la tentación de la carne. No debemos ser hipócritas y tenemos que llegar adelante de Dios y orar y pedir fuerza contra eso, y no salir pisando en el hermano ahí que estaba adulterando. No, vamos a llamarlo como Pablo. Sin ley, andan sin ley. Vamos a llamarlos por la ley del amor. Y para que el amor entre dentro de ellos, se entienda la ley del amor. Y mire que dice en el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer y dele carta de divorcio. Los fariseos autorizaban, llegaban con una carta de divorcio. Bueno, está separado, anda a agarrar a otra mujer. Mire lo que la doctrina de Jesús es diferente. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer,
a no ser por causa de fornicación, que hace que de ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete ¿qué? Adulterio. ¿Por qué se separó de la esposa? ¿Por qué? Porque hay una más joven. Lamentablemente yo estos días vi un testimonio de un pastor de una iglesia conservadora, hermano, y él tuvo que permitir que los pastores se casaran con las mujeres más nuevas de la iglesia, porque si no iba a quedar sin pastor. Son adúlteros, hermano. Porque Jesús sabe lo que está en el corazón de ellos. Están deseando las hermanas jovencitas. Están deseando, y claro, sus mujeres ya tienen 40 años, no son las mismas. No tienen el mismo cuerpo. Entonces vamos a cambiar como si las mujeres fueran una figurita que cambiamos, un trueque que podemos cambiar. No. Yo también tengo diferencias con mi esposa en mi casa, hermano. Yo también tengo lucha porque hay muchas cosas que nosotros llevamos 15 años de casado y no nos entendemos la realidad. Pero es mi esposa y yo no voy a llegar acá y decir para ustedes que no tengo tentación de la carne. No voy a llegar porque no adelante yo mentir a ustedes. Jesús sabe, es difícil. Y Satanás envía cada demonio vestido en un cuerpo que te llama la atención y muchas veces tengo que llorar. Tengo que pedir que el Espíritu Santo me abrace porque la debilidad está ahí. Y gracias a Dios, cuando yo me humillo y muestro mi amor por Cristo y que quiero amarlo, Él me conserva y me saca de ese infierno de pensamientos, hermano. Porque yo quiero tener un corazón limpio, realmente les confieso, hermano. Y a veces me enojo, me iro y tengo que llegar y llorar. Secretamente yo, porque Jesús dijo, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora con tu Padre en secreto que Él te recompensará en público. Y yo salgo de allí fortalecido, hermano. Es otra ley. Mire lo que dice el verso 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y mire lo que Jesús llega, la doctrina de Jesús es diferente, Él cumplió la ley. Él puso la ley en su lugar, no era como ustedes te estaban viendo, fariseos. Y Él dice en el 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquier que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también a darle la otra. ¿Qué significa eso, hermano? Tenemos que entender lo que está escrito. No es que tú vas a dar las dos mejillas para golpear. Jesús está diciendo así, cuando te golpean la derecha, no actúes de la misma forma. Actúa con humildad y con amor. Perdona al que te ofende. Pero fue él que me ofendió. Perdónalo, porque eso hiere. Tú amontonas, la Biblia enseña que tú amontonas brasas de fuego en su cabeza. La persona se va a acostar. Murmura tuyo, habla mal de ti, te golpeó y tú lo amas y él sabe dentro de su corazón que tú estás dispuesto en cualquier momento a salir a su ayuda, a acudirlo, estás orando por él. Eso, hermano, es una herida en el corazón porque la palabra es viva, las actitudes son vivas. Y la conciencia acusa, hermano. Y mire 41, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. La primera milla tú fuiste obligado, ahora la segunda milla tú vas por amor y esa persona cae en tus brazos y dice, ¿por qué tú sos así? Porque yo sirvo a Jesucristo, una ley de amor. Entiendan, iglesia, entiendan. Oíste que fue en el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No, Jesús dice, no es que tú tienes que odiar a tu enemigo. Jesús dice en el 44, pero yo os digo, y esto enojaba a los fariseos, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que maldecí, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Pero en el 43 dice, aborreced a tu enemigo. ¿Cómo tú aborreces a tu enemigo? Siendo diferente. Tú aborreces a tu enemigo siendo diferente. ¿Cómo? Orando por él. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo tú aborreces a tu enemigo saliendo las trompadas con él, murmurando de él? No, tú aborreces a tu enemigo amando, porque el espíritu que está en él se siente confrontado y no consigue soportar, porque el mayor remedio, la mayor arma contra demonios en este mundo es amor. Jesús es amor. Hermano, es tan lindo. Para que seas, mira el 9:45, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Si Dios, que es 3 veces santo, da comida a los violadores, a los asesinos, hace salir el sol y brotar los frutos en el campo del pecador. ¿Cuántos pecadores tú ves que prosperan en la vida, hermano? Y tú quieres ser juez de ellos. Ámalos, hermano, ora por ellos para que se conviertan. Ora por ellos. Mire el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No haced también lo mismo a los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. El sistema religioso. Hoy hay muchos líderes y no me importa cuántos van a apedrearme acá. Estoy lleno del Espíritu Santo. Hoy los pastores van a orar solo en la casa de los diezmistas. Vamos allá porque aquel diezma. Ahora el hermanito que pasa un laburo que no tiene nada para comer dentro de su casa y no diezma, que se vire, que se vire. Los hermanos quieren evangelizar a los hermanos que nos lo corren de la casa. Vamos a evangelizar a los macumberos. ¿Por qué no vamos a abrazarse a los homosexuales, a las prostitutas, hermano? Porque hay rechazo allí, hay espíritus que no van. Pero es ahí que tenemos que ir. Es ahí. Leemos de nuevo el 46, pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuándo yo soy perfecto, hermano? Cuando dejo que Dios me abrace, cuando dejo que Él alumbre, cuando entendemos que la palabra nos salva es Jesús, pero que la palabra me muestra quién soy. La palabra es un espejo, hermano, que muestra si estás peinado o no, que muestra realmente quién eres. Hermano, tenemos que entender, Jesús cumplió la ley. La ley. Yo quiero hacer una historia acá, hermano. Se nos va la hora, hermano, y impresionante. Yo quiero hacer una historia. Imagínate que tú vas por el tránsito y tú cometiste una infracción de tránsito y te multaron con una multa muy grande, hermano. Tú no tienes cómo pagar. Tú vas a la cárcel, hermano, si te no pagas. Te sacaron la libreta de conducir y tú vas a la cárcel. Ahí tú te recuerdas, tú tienes un juez amigo tuyo, él está lejos, está viajando, tú llamas para él, mira, estoy pasando un problema, me sacaron la libreta de conducir, yo la necesito para trabajar, estoy multado con una multa muy grande, no puedo pagar y voy a ir a la cárcel. Ese juez vuelve de viaje, hermano, él no saca tu pena, él no saca tu falta, lo que ese juez hace, paga tu multa y te deja libre y te dan la libreta de nuevo. Él no te sacó la condena, él pagó tu condena. Jesús vino a cumplir la ley para pagar tu condena, mi condena, nuestros pecados, hermano. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en un nuevo pacto. Y para finalizar, hermano, quiero leer 2 pasajes hermosos para que se termine bien culminado esto. Mire 2 de Corintios, verso 3. No voy a poder leer todo, pero ustedes mediten en su casa ahí, 2 de Corintios capítulo 3, vamos a leer del 4 al 9. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos completamente por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, lo que les estaba hablando recién, hermano. No pienses que tú eres muy grande porque estás en la presencia de Dios. Seamos humildes. Sino que vuestra competencia proviene de Dios. Si nosotros estamos caminando bien en la palabra de Dios, es gracias a ¿quién? A Dios. Mira el 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de nuevo, ¿qué? Nuevo pacto. Competentes. Él nos dio la competencia, Él dio nuestro espíritu. En el Viejo Testamento el Espíritu Santo no habitaba completamente en aquellos que creían en Dios, pero en el Nuevo Pacto sí. El cual asimismo nos hizo un ministro competente del Nuevo Pacto, no de letra, no de ley, sino de ¿qué? De espíritu. Porque nosotros recibimos ¿qué? El Nuevo Pacto que viene a través de ¿qué? Del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Porque la ley mata, mas el Espíritu ¿qué? Da vida. El Espíritu Santo nos da vida, hermano, porque es el Espíritu de Dios. Pero mire, si el ministerio de muerte grabada con letras en piedra fue con gloria, si la gloria del viejo pacto era mostrada en el rostro de Aarón, de Moisés, mire que dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, pero mire, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministro que? ¿Cómo no será que? Más bien con gloria el ministerio del Espíritu Santo. Los demonios no pueden resistir el Espíritu Santo. ¿Por qué es mayor la gloria? Porque el Espíritu Santo habita continuamente en nosotros. Pero mire el 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? De justificación.
porque el Espíritu Santo descendía sobre Moisés y se iba. Y al otro día, ¿qué Moisés tenía que hacer? Ir allá a hacer las ofertas por pecado. Los sacerdotes tenían que de nuevo quemar incensos, hacer purificación de pacificación, perdón de pecado. Nosotros necesitamos eso, porque ya murió Cristo por todos nuestros pecados, pasado, presentes y futuro. Y ahora nosotros somos conducidos por el Espíritu Santo, que nos revela que la palabra de Dios, cómo debemos conducir y cómo nosotros debemos entrar en la ruta y dónde son las curvas, dónde están los agujeros, dónde están los peligros. Recuerden el ejemplo que les hice, pero hay un pasaje enorme acá que quiero terminar y finalizo ahí en Hebreos 9:15. Es interesante, hermano. Y leo los mensajes de los hermanos que nos mandaron mensaje. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de ¿qué? ¿Quién es mediador de qué? De un nuevo pacto. Para que, interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de herencia que eterna. El primer pacto de la ley llevaba muerte y ellos no tenían un pacto eterno. ¿Por qué? Porque el pacto se rompía cada momento que ellos pecaban. Ellos tenían que volver a hacer sacrificio por sus pecados. Ahora no. Este nuevo mandamiento es un pacto eterno, porque todos nuestros pecados fueron pagos. Ahora este nuevo mandamiento, mire lo que interesante y fuerte que dice el 16. Y medite ahí, hermano. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador que vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrio, con agua, lana, escarlata y sopo, y roció mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios os ha mandado. Y además de esto roció también la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la sangre. Con sangre y sin derramamiento de sangre no es remisión, no hay remisión. ¿Por qué los sacerdotes continuamente tenían que derramar sangre? Mataban cordero, mataban remisión, porque el pecado estaba ahí siempre latiendo. La ley estaba continuamente condenando. Ahora no, nosotros tenemos una ley de amor. Él murió en la cruz por todos los que lo aman, todos que en Él creen. Hermanos, esto es maravilloso. Finalizo porque si no, Walter, ya se nos fue la hora. Es maravilloso. Pablo Moraes está en la escucha. Débora, Mirta está en la escucha. Vamos a leer. Mirta nos manda un mensaje así. Oh, qué tremenda palabra, hermano. Muy, muy tremenda. Verdaderamente, Dios poderoso, que lo siga usando grandemente para seguir el programa, enseñando la palabra. Y ella pone en la palabra, resalta ahí verdadera. Y eso es importante, que la palabra sea verdadera. Nuestra hermana Mirta está allí en Maldonado. Que Dios bendiga, hermana Mirta. También tenemos Pablo, está en la escucha, allí con Débora, con sus hijos. Están en la audiencia. Que Dios bendiga a cada uno. Leonardo Andrés Dorado nos manda bendición. Está viendo a través de Facebook, hermano. Acá van a suceder cosas grandes, hermano. Ya está, el pastor Walter está en televisión, está en YouTube, está en Facebook. Y Dios quiere llevar adelante su palabra. Y nosotros tenemos hambre, hermano. Hermano, el sistema farisaico rompió con la ley de Dios. Y hoy hay muchos ahí. Escuché otro día un predicador hablando que nosotros vamos a entrar al cielo a base de dólar, hermano. Estamos todos locos, hermano. Vi otro video terrible otros días, hermano, hablando
de Jesús y hablando la liviandad sobre Jesús y hablando como si Jesús fuera un mordomo, un empleado de nosotros, hermano. No, Él es nuestro rey, Él es nuestro pacto. Yo quiero, no sé por qué, quiero resaltar el verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Acuéstate, yo quiero hacer algo profético contigo. Acuéstate diciendo así, Él murió para un nuevo pacto, para que yo tenga la oportunidad de entrar en el reino del cielo. Acuéstate haciendo esa oración. Él murió para que el nuevo pacto surgiera en mi vida. Él murió por amor de mí. Tú vas a dormir una noche increíble, hermano. Hermano, tú no estás obligado a nada. Tú no estás obligado a nada en la iglesia, hermano. Tú estás en la iglesia, en la presencia de Dios por amor. Aprendan eso. Jesús dijo y Jesús mostró autoridad para los fariseos. No es gritando dentro de la iglesia, no es dando saltos para arriba y hablando en lengua. No. Jesús quiere ver tu interior. Jesús quiere ver un cambio interno, adentro. Mi hermano, yo estaba mirando un documental del pastor Walter estos días del río Jordán. ¿Y sabe dónde empieza el río Jordán? En una pequeña piedra vertiente así, hermano. Tú mira todos los ríos, hermano, grandes, y empieza en una pequeña vertiente. ¿Sabe dónde empieza tu fe, tu comunión con Dios? Acá adentro, hermano. En una pequeña vertiente que va creciendo, dentro de ti se es lanzado para afuera y las personas empiezan a verte como ¿qué? Como sal y luz de la tierra. Es tiempo de nosotros entender esto. Que Dios bendiga a cada uno. Vamos a orar, que ya debemos más para el pastor Walter. Era complicado el tema de hoy y sabemos que los que escuchan, muchos van a mandar mensaje y muchos van a decir que estamos locos. Y estamos locos, mío. Estamos locos por Jesús, hermano. Señor, muchas gracias por este programa. Entregamos todo en tus manos, Señor, que sea hecha tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por este programa. Bendice a mis hermanos que están escuchando, Señor, y que puedan entender y comprender que nosotros somos libres. Nosotros no somos esclavos de la ley, nosotros somos libres por gracia, por amor, Señor. Bendice a cada uno que está enfermo, los que están pasando luchas y dificultades, y entregamos todo en tus manos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Dice la hermana Mirta para finalizar: ¡viva la locura en Cristo! Hermano, también quiero dejar algo pendiente acá. Tenemos muchos hermanos pasando lucha. Yo me comunico con el pastor Walter, paso y en una audiencia que él pueda pasar. Tenemos muchos hermanos con cáncer, hermano. Muchos hermanos con cáncer. Muchos hermanos clamando arriba en una cama. Y no sé si la voluntad de Dios es llevarlo como Job a un nuevo nivel o es para muerte. Pero nuestro trabajo es rogar a Dios por ellos. Porque nosotros, la Biblia enseña que debemos ponernos en el lugar de nuestros hermanos. Esto los fariseos no entendían, hermano, no conseguían entender. Quiero agradecer a todos los hermanos que escucharon, hermana Mirta, hermano Adrián, Débora, Pablo, a todos los que estaban escuchando ahí. Que podamos vivir con alegría. No vamos a ser obligados a levantar las manos, no vamos a ser obligados a hablar en lengua, no vamos a ser obligados a dar diezmo. Todo lo que vamos a hacer es por amor, porque lo amamos. Que Dios bendiga a cada uno, hermano.